Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Están en el canal de los Panamericanos, donde vamos a presentar este programa el día de hoy de Punto de Reunión. Bienvenidos, estamos para conducirlo, vamos a hablar de sismos, estamos Fernando Morín y Montserrat Ayala. Así es, Fernando, estaremos hablando referente a los sismos. Sabemos que hay varios fenómenos naturales que no podemos evitar, pero sí podemos tomar precauciones para que causen sus menores afectaciones. El día de hoy estaremos platicando acerca de eso, qué es lo que debemos hacer antes, después, durante de un sismo, porque también muchos no saben dónde deben de colocarse, si tienen que salir corriendo o no. Bueno, pues aquí les vamos a comentar en un momento más qué es lo que tienen que hacer pues de este tipo de fenómenos, de sucesos, ¿no? De sucesos. Exactamente. Hay gente que nos está viendo en sus casitas, Monse, que a lo mejor vivió ese momento que nos queda en el recuerdo, nos queda en el corazón y todavía nos duele. Así es, Fernando. ¿Tú sabes cómo es que se comporta un sismo, las afectaciones que puede llegar a tener? Pues te invito a que veamos parte de las imágenes de lo que son los sismos de Chile, Japón y aquí en México. ¡Está temblando! Están construidas de adobe. Sin duda, unas imágenes impactantes, el saber pues la magnitud que pudieron llegar a tener estos sismos y todo lo que destruyeron. O sea, casi una ciudad completa, lo que fue en Ciudad Guzmán. En México, en muchos lugares, así es que, ¿qué tal si invitamos a las personas que nos están viendo, que a lo mejor estuvo viviendo esos sucesos, que se comuniquen con nosotros? El teléfono es 3030-5307 para que nos platiquen y también por Face. Si ustedes tienen acceso a lo que es la comunicación vía Internet, en Face, comuníquese con nosotros, mándenos un mensaje en Protección Civil Jalisco o en Twitter, PC Jalisco. Así es, Fernando, también invitamos a todos los que nos están viendo en Puerto Vallarta, pues para que se comuniquen con nosotros. Ellos nomás le agregarían la alada, que sería 0133, al teléfono que nos acabas de dar, el 3030-5307, para que también se comuniquen con nosotros si es que les tocó vivir este suceso. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Como dice la canción. ¿Dónde les agarró el temblor? Y también vamos a tener algo que va a cambiar la historia en Jalisco. Va a haber un macro simulacro para que estemos todos preparados para esto. Sí, será el día 19, el lunes. Los invito a que veamos parte de esta información. Protección Civil Jalisco te invita a participar en el macrosimulacro de evacuación 2011. El próximo lunes 19 de septiembre, participa junto con tus compañeros de trabajo o escuela, evacuando adecuadamente el edificio donde te encuentres. Recuerda que tu seguridad depende de ti. Trabajemos por una nueva cultura de la autoprotección. No lo olvides, lunes 19 de septiembre, 12 horas. Para mayor información, comunícate al 3675-3060 y visita nuestra página www.proteccioncivil.jalisco.gov.mx. Recuerda que Protección Civil somos todos. Es importante que participemos todos, que conozcamos de la protección civil. Como ya lo decía, protección civil somos todos y debemos de aprender a cuidarnos entre todos. Así que es importante que participemos este día en este macro simulacro. Si usted va a andar por el centro de Guadalajara, pues acérquese a alguna dependencia o a alguna escuela también. Ahí le pueden decir qué es lo que puede hacer o comunicarse al teléfono de ahí de la base. Sí, a fomentar la cultura de la autoprotección. Así es, Fernando. Es momento de que vayamos a hacer la primer pausa. Nosotros regresamos con más. Recuerde que está en C7, el canal de los Panamericanos. ¿Sabías que? El terremoto en 1973, también conocido como de Orizaba, ha sido el peor sismo que haya tenido lugar en Veracruz. Sucedió el 28 de agosto con una magnitud de 8.5 grados en la escala de Richter, dejando miles de viviendas destruidas y al menos 1000 personas muertas.
Protección Civil Jalisco te invita a participar en el macrosimulacro de evacuación 2011. El próximo lunes 19 de septiembre, participa junto con tus compañeros de trabajo o escuela, evacuando adecuadamente el edificio donde te encuentres. Recuerda que tu seguridad depende de ti. Trabajemos por una nueva cultura de la autoprotección. No lo olvides, lunes 19 de septiembre, 12 horas. Para mayor información, comunícate al 3675-3060 y visita nuestra página www.proteccioncivil.jalisco.gov.mx. Recuerda que Protección Civil somos todos. ¿Sabías que? El epicentro del sismo en 1985 en la Ciudad de México se localizó en el Océano Pacífico. Se reportó la muerte de 10,000 personas, más de 4,000 fueron rescatadas con vida de entre los escombros y cerca de 250,000 perdieron sus viviendas. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Punto de Reunión. El tema de hoy, los sismos. ¿Y usted sabe qué es lo que tiene que hacer en casa en caso de que le ocurra un sismo de este tipo? Pues salimos a la calle a preguntarle a la gente si sabe de qué manera actuar o qué es lo que tiene que hacer y vea qué es lo que nos comentaron. ¿Sabe qué hacer usted en caso de un sismo? Pues estar preparada, saber las informaciones para prevenir, para defenderse uno, saber protegerse uno. La verdad no, nunca he estado en uno. No correr, primero tomar calma y ya pues meternos abajo de una mesa o así. Pues no, la mera verdad no, ya también dijo que no, ¿verdad? Salir y ponerme en un lugar donde no corra riesgo. No correr ni gritar. Si estás en un edificio, no bajar por el elevador, sino bajar por escaleras. Si estás en una casa, de preferencia salir a donde no haya nada alrededor, que no se vean cables. Y también detenerse en los marcos de las puertas. Y a los niños se pueden ellos también proteger abajo de las mesas. Bien, pues esto fue lo que nos comentaron algunos de los tapatíos ahí en Plaza Liberación. Y bueno, pues también recalcar que poco sabemos de qué es lo que tenemos que hacer en caso de un sismo. Por eso que bueno, está aquí su programa Punto de Reunión para decirle a usted qué es lo que puede y también lo que debe de hacer en caso de un siniestro de eso. Efectivamente, bueno, hay que recordar todo el tiempo que ya estamos cerca de la fiesta de Guadalajara. Estamos aquí en C7, el canal de los Panamericanos, donde hay más de 750 disciplinas deportivas. Vamos a pasar la historia o la cultura de los países que vienen a visitarnos. Y bueno, para seguir de fiesta, pues hay que tener esa cultura de prevención. Precisamente para eso viene a acompañarnos, Monse, una personalidad, el maestro Carlos Suárez Plasencia, quien es investigador científico y además sismólogo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Pues para que iniciemos esta plática, esta charla referente a los sismos, ¿qué son los sismos? Un sismo es un movimiento repentino de la Tierra o de la corteza terrestre generado por el movimiento de una falla geológica que puede ser de tipo marino, o sea, en el fondo oceánico o de tipo continental, en cualquier parte del continente. Y ese movimiento pues libera una gran cantidad de energía que, dependiendo de su profundidad, va a ser la afectación que pueda tener. ¿Hay alguna manera de medir la magnitud? Ya dice que usted depende de la intensidad, pero ¿hay alguna... Sí, hay dos escalas, una escala de magnitud y una escala de daños. La primera es, aquí se conoce como Richter, pero es mal empleado el término, es más bien magnitud sísmica, porque la escala de Richter fue ideada para el estado de California, de Estados Unidos, y para el resto del mundo hay que aplicar otro tipo de magnitud, momento sísmico, magnitud sísmica. Y hay una escala de daños, la intensidad de Mercalli, que en la cual nos dice qué cantidad de daños hubo en una región derivado de un temblor. Estos movimientos, ¿cómo se originan? Nos estaba mencionando acerca del movimiento de la Tierra, pero el efecto causa un movimiento en la Tierra como si fueran olas, sí, como si fueran ondas. Sí, cuando existe un rompimiento de la corteza terrestre, estamos hablando de los primeros 100 kilómetros de profundidad, o sea, son de aquí hasta 100 kilómetros de abajo, se generan ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se dividen en tres tipos,
que son las ondas P, que son ondas que van empujando de esta manera. Ajá. Las ondas S, que se mueven como si fueran una cuerda, así como si fuera culebra. Y la unión de las dos, que se llaman las ondas superficiales. Que las son que estamos viendo ahorita, perdón, ¿qué sería? Ese movimiento de, como de oscilatorio. brincoteo. Esas serían las ondas P, esas que están brincando, los edificios brincan. Ajá, que le hicimos trepidatorio. Trepidatorios, exactamente. Y cuando está el terreno se mece, estamos hablando de oscilatorio. Aunque existe una creencia de las personas que dicen que el temblor fue trepidatorio o fue oscilatorio. Un sismo siempre trae en conjunto los tres tipos de ondas. No más que cuando son muy lejanos, sentimos las ondas P unos 2-3 segundos y después vienen las ondas S inmediatamente y son las que sentimos. Cuando decimos muy local, o sea, muy cercano a nosotros, sentimos más las ondas trepidatorias, pero ya cuando estamos asustados ya nos sentimos cuando llegan las ondas oscilatorias. O las ondas superficiales, que son las que van haciendo de esta manera el suelo. ¿Por qué es que, como te estaba comentando, del epicentro? Porque es cuando este movimiento que se va extendiendo, vaya, como si fueran olas, se siente más a veces en lo que es alrededor de donde ocurrió el epicentro que en el epicentro. Sí, el epicentro es el punto superficial de donde se genera el sismo. Donde se genera el sismo se llama hipocentro, en profundidad. Y si ese punto lo trasladamos a superficie, se llama epicentro. Ahora, de ahí comienza a irradiar la energía y se va a comportar de acuerdo al suelo donde estemos, donde van cruzando esas ondas sísmicas. Cuando esas ondas sísmicas cruzan suelos rocosos, suelos muy duros, las ondas sísmicas pasan muy rápido. En cambio, cuando llegan a suelos de tipo arcilloso, tipo lodos, como Ciudad Guzmán, como el Distrito Federal, las ondas sísmicas entran como si fueran entrar en una gelatina, empiezan a rebotar y la zona queda oscilando, queda vibrando, y es cuando se generan mucho más daños. Estamos viendo unas imágenes de Ciudad Guzmán y nos mencionaba la gente allá que hubo un temblor, un segundo temblor. ¿Eso por qué se origina? ¿Es del mismo temblor original, del mismo movimiento original, o es un segundo movimiento? Ese es el mismo movimiento. Recordemos que el sismo, como comentaba, se forma en profundidad. Entonces hay ondas que llegan directamente, se irradian directamente hacia la superficie. Y es el primer temblor que tenemos. Pero como es un tren de ondas, es como si aventáramos una piedra a un estanque, se van haciendo las ondas así circulares. Otras ondas viajan hacia el interior de la Tierra y luego rebotan hacia arriba. Entonces, primero llega una onda directa y después nos llega un segundo tren de ondas que viene desde abajo, que viajó hacia la profundidad, sube y llega segundos o minutos después del temblor principal. Por eso sienten esa gente, sienten los sismos 2 o 3 seguidos en un lapso de tiempo muy corto. Porque está ese rebote de energía. Entonces es normal que después de un sismo ocurran pues diferentes episodios también de mayor o menor magnitud. Siempre de menor magnitud al principal. Y posteriormente, después del temblor, como la zona donde hubo fracturamiento o fallamiento queda inestable, sigue acomodándose la Tierra. Y ahí donde vienen las famosas réplicas. Pero nunca son mayores al temblor principal. Si una réplica es mayor, entonces el primer temblor que sintieron fue un premonitorio, o sea, uno antes del temblor principal. Con las imágenes que teníamos, Monse, fuimos a platicar con gente de Ciudad Guzmán y nos pasaron estas imágenes que son inéditas de personas que vivieron ese momento. Estaba comentando que hay unos segundos o terceros movimientos. Si pasan 24 horas, ¿se podría hablar de otro sismo o de ese también las mismas olas? Son réplicas, no, estas ya son réplicas, los otros son en minutos. Son en minutos el mismo. El mismo. Y las réplicas es un segundo movimiento, tercero movimiento. Cuarto, quinto pueden durar meses. Como ahorita en Japón, aún siguen teniendo réplicas de temblor del original que generó los tsunamis. Y estamos hablando ya de meses que pasaron. Porque se siguen acomodando, como quien dice, estas placas. Estas placas siguen acomodándose, se hace inestable la profundidad, se rompe todo y entonces comienza a acomodar hasta que queda estable y comienza el ciclo para que comience un nuevo temblor otra vez dentro de 100 años, 200 años. Bueno, cabe resaltar que también la Tierra siempre está en movimiento, pero hay veces que se siente más. Sí, nuestra Tierra es un planeta vivo. Y más esta zona donde vivimos nosotros, que es llamado el Cinturón de Fuego del Pacífico, estamos en una región, las regiones más sísmicas y volcánicas del mundo. Entonces esta zona siempre está temblando. Yo le puedo decir que este día va a haber 12 temblorcitos, pero temblores de magnitud 2, magnitud 1, que son imperceptibles para la población, pero instrumentalmente sí son registrados. Como por ejemplo, ¿cuántos en grados, ya nos comentaba usted, ya se siente o ya sería como considerado un sismo ya mayor? Para que la gente ya lo sienta, yo creo 1 de 3, y gente como nosotros ahorita sentados, así tranquilamente puede sentir el jalón. Pero ya 1 de 4 o 5 ya la gente ya lo siente normalmente en la calle o en sus trabajos.
Por ejemplo, aquí estamos viendo estas imágenes, ¿qué tipo de movimiento sería lo que se está generando ahí en este, Ahí en este estamos hablando, establecimiento? pues, un sismo yo creo que es superior a 6 grados. Y fíjense cómo es oscilatorio, fíjense cómo se está meciendo toda la estructura. Ajá. Estas son escenas Japón, ¿no? del temblor de Japón. Y estamos viendo que empieza no tan fuerte y va en un crescendo, ¿no? Va aumentando la intensidad del temblor. Sí, este sismo duró, según no recuerdo, duró como 3-4 minutos y Ay. fue de los más largos en el mundo. Entonces recuerden que es un tren de ondas que va viajando y va llegando y se va acrecentando, disminuye y vuelve otra vez a aumentar el tren de ondas conforme van llegando los diferentes tipos de ondas generadas por el temblor. ¿Cuál causa más afectaciones? ¿El corto pero intenso o el que es más largo y tranquilito? Es más baja largo intensidad? porque las estructuras comienzan a oscilar, sobre todo los edificios. Tienen los ingenieros le llaman periodo de oscilación, en la cual el edificio comienza a oscilar y está calculado para que oscile a cierta magnitud de un temblor. Pero cuando el temblor es mucho mayor intenso o dura mayor tiempo, el edificio comienza a oscilar de más y es cuando se quiebran y cuando colapsan, que es lo que pasó en la Ciudad de México. En el sismo del 85 en la Ciudad de México los edificios comenzaron a oscilar y de repente fue tanto que chocaron entre sí y colapsaron. Eso fue lo que provocó el colapso. Bueno, pues también invitarlos a que se comuniquen con nosotros si usted tiene alguna experiencia de este sismo, ya sea en la Ciudad de México y que esté de visita aquí en Guadalajara y quiera comentarnos cómo fue que vivió usted este sismo, pues lo invitamos a que se comunique con nosotros, o si también de Ciudad Guzmán están aquí, o aquí también en Guadalajara, también en el 95 ocurrió un pequeño sismo que es el que yo puedo comentarles que a mí me tocó, 93, que a mí me tocó pues vivir, a mí el del 85 pues no me tocó, pero bueno, sé un poquito qué es lo que se siente estar en una situación de este tipo. El teléfono es 3030-5307, que se comuniquen con nosotros, Fernando. Efectivamente, recuerden si tienen por ahí la comunicación directa con Internet también, en el Facebook, en Protección Civil Jalisco y en Twitter en PC Jalisco. Así es que seguimos en el canal de los Panamericanos en su programa Punto de Reunión. ¿Sabías que? Una de las diversas apreciaciones en cuanto a la energía que se liberó en el movimiento del terremoto del 85 fue equivalente a 1.114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. Protección Civil Jalisco te invita a participar en el macrosimulacro de evacuación 2011. El próximo lunes 19 de septiembre, participa junto con tus compañeros de trabajo o escuela, evacuando adecuadamente el edificio donde te encuentres. Recuerda que tu seguridad depende de ti. Trabajemos por una nueva cultura de la autoprotección. No lo olvides, lunes 19 de septiembre, 12 horas. Para mayor información, comunícate al 3675-3060 y visita nuestra página www.proteccioncivil.jalisco.gov.mx. Recuerda que Protección Civil somos todos. Qué bueno que continúa con nosotros en este su canal, el canal de los Panamericanos C7. Lo invitamos a que siga de cerca esta justa deportiva. Durante estas 2 semanas estarán transmitiendo programación especial por aquí, por el canal 7, donde vamos a conocer más de los países participantes, de las diferentes disciplinas también que se estarán pues disputando en este tiempo. Es importante que usted forme parte de estos juegos, que se involucre, que los viva, ya que pues son sus juegos, los Juegos Panamericanos de Jalisco. Y claro, tenemos un gran equipo de especialistas quienes van a comentar y les van a enseñar a los que no saben y a los que sabemos un poco, bueno, nos van a decir todo lo que es la estadística de cómo van los juegos y demás. Sí, es Fernando, que conozcamos más de este deporte, de estos deportes, de estas grandes disciplinas que se van a estar pues jugando aquí en Jalisco. Los invito a que se comuniquen con nosotros. Ya tengo aquí yo un saludo que fue mientras realizábamos este sondeo que le presentamos al principio. Ellos mandan saludos a todos los trabajadores, voluntarios de Protección Civil que ya se preparan para esos Juegos Panamericanos del 2011 de parte de Jorge Sevilla Briceño. Comuníquese con nosotros, participe en su programa Punto de Reunión. Ya le comentábamos al inicio que teníamos imágenes inéditas de lo que se vivió en Ciudad Guzmán. Mi compañero Fernando fue ahí a Ciudad Guzmán a realizar unos testimoniales. Los invito a que conozcamos.
Era una mañana nublada del 19 de septiembre a las 7:19 horas. Empezó a sacudir muy fuerte, se empezaron a sentir movimientos de lado y de arriba hacia abajo. Se escuchaba un ruido en la tierra bastante así como que bufaba algo. Y luego posteriormente se veía nublado completamente de tierra. Yo nada más veía polvo y escuchaba ese ruido. Zapotlán el Grande fue el lugar más afectado en Jalisco en aquel terremoto del 85. A continuación vamos a escuchar las voces de algunos de los protagonistas de aquel fatídico 19 de septiembre. Bueno, pues empezaron a correr para arriba y para abajo a buscar, porque el temblor que más, la parte que más se perjudicó fue la colonia de Cristo Rey. Un suceso imborrable para la historia de México, para Jalisco, para Ciudad Guzmán. Caos, miedo, desolación, incertidumbre, tristeza, ausencia y pérdida. Bueno, la reacción después yo creo que es la que todos tuvimos de ver y saber cómo estaban la demás familia, ¿no? Salió a la carrera y dice: Jesucristo, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor, y retemble tu cielo de la tierra al sonoro rugido del cañón. Revolvió la oración con el himno nacional. Al día siguiente volvió a temblar con menos magnitud a las 7 de la tarde. Y ahí como que si la gente volvió a sentir mucho más miedo porque ¿qué pasa, no? Y estaban mal, inclusive mucha gente se fue a dormir al jardín creyendo que iba a seguir. Y hasta esas fechas todavía había gente que se hincaba enfrente de catedral. Y era tan horrible. El Distrito Federal, la capital del país, fue la que resultó más afectada. En Ciudad Guzmán, la cifra de víctimas fue cercana a los 50 muertos y se registró la destrucción de una gran cantidad de viviendas y edificios públicos. Por los daños y víctimas registradas, el sismo en esta ciudad fue clasificado con el grado 8 destructivo en la escala de Mercalli. Lo primero que yo pensé fue en sacar a mi hermano de ahí, lo hice, lo saqué a la calle, se lo encargué a una tía que estaba afuera, recuerdo, y volví a ingresar a la casa para ver a mis padres y a mis otros hermanos, pero fue mi primera reacción. Me regreso a mi casa, de entrar de nuevo, cuando enseguida como no la había recorrido toda, cuando empecé a sentir el sismo. Y grité: está temblando, córrele. Y yo salí y me dijeron a media carrera: Juan, párese. Nos unimos como nunca con todas nuestras fuerzas y carencias. No había distinción. Surgieron héroes como siempre, los bomberos, socorristas, ciudadanos. Cualquiera con valor se unió al rescate. Nos dedicamos ese día junto con mi familia a ver qué había pasado por diferentes partes de la ciudad, pues para también ver en qué podíamos ayudar a las otras personas, quizás darles comida. Había muchos conocidos que estaban como damnificados y quisimos pues ponernos en contacto con ellos para ver en qué les podíamos ayudar. El tiempo transcurría y nadie imaginó la destrucción que se venía. Y se bajó un bombero corriendo con un hacha, lo recuerdo perfectamente, y corrió hacia la calle para poder auxiliar a las personas que estaban atrapadas. Y la curiosidad pues nos llevó a seguirlo y vimos cómo sacaban a una mujer con su hijo en brazos, muertos pues. Después de vivir una catástrofe así, es necesario que día con día estemos bien capacitados para saber cómo actuar en caso de una contingencia de esa magnitud. En terremoto de 85 las escuelas no teníamos programas de protección civil, no teníamos que bájense por aquí, que todo lo que los niños les enseñan ahorita, ¿no? Nosotros únicamente corríamos como locos de un lado para otro. Ahora yo me doy cuenta en la escuela cómo les activan una alarma sísmica y los niños corren y se ponen en un lugar seguro. Entonces ahora los tiempos pues han cambiado, ya no es lo mismo, Sí estamos, quizás no al 100%, pero sí estamos más preparados que antes. Sin duda impresionante los testimoniales, las cosas que la gente vivió ese día ahí en Ciudad Guzmán, la manera en que tuvieron pues que reaccionar sin saber qué es lo que tenían que hacer. Ya comentaba la última persona que estaba aquí en el testimonial, que bueno,
no sabían qué hacer en ese momento. Qué bueno que ya se está fomentando esta cultura de, pues, de hacer algo por nosotros cuando está temblando, ¿no? Por nosotros y por los de al lado también. Efectivamente, por ejemplo, el compañero Larios, quien ya pertenece a Protección Civil, que hizo lo adecuado en ese momento, porque estaba viendo cómo caían las bardas. Pero él lo vivió afortunadamente así, pero hay gente que ahí quedó. A mí, por ejemplo, me sucedió que yo estaba en casa viendo la televisión y comenzó el movimiento y de verdad no sabes qué hacer. Te paras y te mareas. Lo que nos comentaba nuestro invitado, el maestro Carlos Suárez Plasencia, quien es investigador y sismólogo, nos comentaba de los movimientos telúricos, el movimiento de la Tierra que es trepidatorio, oscilatorio, se combina y de repente yo no podía, me mareé, pierdes el lugar donde estás ubicado y no puedes caminar. Es impresionante. ¿Tú lo viviste? ¿Algún temblor me comentabas? A mí en el 85 no me tocó vivirlo, sí fue yo creo que un momento, un parteaguas importante para pues la cultura de la prevención. Pero bueno, a mí me comenta mi mamá, ella vivía en aquel entonces en Michoacán, ellos sí les tocó sentir este sismo. Ella me comentaba que mi hermano a escasos 4 meses de edad se encontraba en la parte alta de mi casa, mi mamá se encontraba en la parte baja, en el patio, que de repente sintieron que la tierra se empezó pues a mover o el piso se empezó a mover y ella se dio cuenta que estaba temblando porque el agua del lavadero se empezó a balancear, ¿no? De lado a lado. O sea, lo que hizo es como pudo, intentó subir a la parte alta de la casa pues para ir por mi hermano, pero pues el mismo movimiento pues le impedía un poco porque pues eran escaleras, el barandal de la escalera, de la protección y la pared, entonces era pues yo creo que un momento difícil para aquellos que les tocó vivir una situación de este tipo. Sí, efectivamente hay que estar preparados porque pues lo que tú hiciste, pues ahora ya sabemos que no debemos hacerlo, circular, caminar por las escaleras. Y a usted, al invitado, ¿dónde, ahora sí, como dice la canción de Chicoche, dónde lo agarró el temblor? En el 85, yendo a mis clases a la Universidad de Guadalajara, iba tarde, 7:19 fue el temblor, iba a 20 minutos tarde, iba corriendo por ahí por el SCUCH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y al subir por las escaleras, yo veía que las ventanas vibraban y los cables se movían. Yo pensé, pues es viento, es mucho aire. Y me di cuenta como hasta el minuto, cuando vi exactamente la fuente que está en Maestros, que el agua estaba saliendo, cuando me di cuenta que era un terremoto y no que era el viento que estaba moviendo todo. Ahí es donde se agarró el terremoto. ¿Qué hicieron en ese momento? Me imagino que había más alumnos. Sí, todo el mundo estaba afuera. Ya cuando llegué a la escuela, pues ya todo el mundo estaba en los patios, crisis nerviosas y todo lo que pasa cuando existe un fenómeno de este tipo. Regresando al tema del temblor del 85, ya platicamos las vivencias que nos tocó, estamos viendo imágenes precisamente. Con sus investigaciones, ¿qué descubrieron? ¿Cómo se movió? ¿Qué fue el origen del movimiento especial del 85? ¿Por qué fue tan fuerte? Sí, este terremoto ocurrió en la placa de Cocos. La placa de Cocos es una placa submarina que va de Manzanillo hacia el sur, que abarca todo lo que es parte de Colima, Michoacán y Guerrero, y parte de Oaxaca y Chiapas, perdón. Y esta fue la que se movió cerca de Acapulco, fue donde se movió la falla. Y bueno, eso generó un megaterremoto que, le digo, viaja por todos lados y afectó más fuertemente a la Ciudad de México. Pero si vemos en magnitud, en causa de daños, fue casi similar al daño que ocurrió en Ciudad Guzmán que en la Ciudad de México. Y el común denominador de la gran afectación que hubo es el tipo de suelos que tienen estas dos ciudades, que son suelos lodosos, suelos arcillosos. Entonces, las ondas, en vez de disminuir, se acrecentan, se aceleran más, aumentan su volumen, por decir una palabra, y hacen una mayor afectación a este tipo de suelos. Ya decía que por el mismo epicentro se va moviendo como olas, la intensidad pues afecta más porque pues el piso no es firme. Exactamente, y luego rodeado de montañas, la onda llega, choca la montaña y se regresa. Entonces, eso se comienza a mover hacia todos lados. O sea, no hay un orden de movimiento y las estructuras simplemente, si no hay movimiento coherente, posiblemente colapsan. Lo que estamos viendo en las imágenes es precisamente lo que usted nos comentaba en el bloque anterior, acerca del movimiento combinado, de los 3 movimientos combinados. Y llega un momento que por el tiempo que comentaba Montserrat, que por ser tan largo ese tiempo, pues se vencen, se sienten las estructuras, los cimientos, chocan incluso los edificios que nos comentaba, fue lo que pasó en 85 en la Ciudad de México, pero también, por ejemplo, en Ciudad Guzmán nos comentaban que por las estructuras que eran de adobe, también fue el resentimiento de estos materiales. Sí, el problema, el problema es el tipo de construcción y el sismo del 85 fue un parteaguas en México, porque a partir de ahí, bueno, hace Protección Civil en ese momento, y también a su vez cambian los códigos de construcción, se hacen mucho más estrictos.
Y conforme cada sismo ha ocurrido después del 85, se van incrementando las medidas de seguridad en los códigos de construcción para edificaciones, para hacerlas antisísmicas. ¿Qué es una estructura antisísmica? Que no le pase lo que vemos ahorita, que no colapsen, simplemente que se quiebren, pero que se mantengan de pie para que la gente pueda evacuar rápidamente la estructura y no sufrir daños. Entonces, si se fijan en los sismos posteriores, el sismo del 2003, el sismo del 95, ha habido menores daños porque se han incrementado los coeficientes de construcción en cuestión de seguridad. Sobre todo, pues también eso, a fomentar más que la gente tenga precaución, tome precauciones en caso de ese tipo de situaciones. Es momento de que yo ya le comience a dar salidas a las llamadas. Sí, ya tenemos favor. algunos testimoniales, por ejemplo el de María Candelaria Vázquez. Ella nos llama de la colonia Tecomán en Colima, y ella dice que en el año 1973 hubo un sismo ahí en Tecomán, y aproximadamente a las 3 de la tarde, que fue lo que ella se acuerda que ocurrió. Bueno, que dice que fue horrible y que murieron pues varias personas. Si usted tiene también así otro testimonial como este, pues comuníquese con nosotros. El teléfono es 3030-5307 o escríbanos en Facebook y en Twitter. En Facebook nos encuentra como Protección Civil Jalisco y en Twitter como PC Jalisco. Es momento de que vayamos a otra pausa. Mientras tanto, usted comuníquese con nosotros. ¿Sabías que? El terremoto de Colima en octubre de 1995 fue conocido por originar un tsunami en las costas de Jalisco y Colima, con un saldo de 100 personas muertas, cientos de edificios dañados y miles de damnificados. Protección Civil Jalisco te invita a participar en el macrosimulacro de evacuación 2011. El próximo lunes 19 de septiembre, participa junto con tus compañeros de trabajo o escuela, evacuando adecuadamente el edificio donde te encuentres. Recuerda que tu seguridad depende de ti. Trabajemos por una nueva cultura de la autoprotección. No lo olvides, lunes 19 de septiembre, 12 horas. Para mayor información, comunícate al 3675-3060 y visita nuestra página www.proteccioncivil.jalisco.gov.mx. Recuerda que Protección Civil somos todos. Estamos en C7, el canal de los Panamericanos, y se escucha la música porque estamos de fiesta esperando a que vengan de tantos países a visitarnos y a estar en estas justas. Continuamos en el programa aquí de Punto de Reunión acerca de lo que es los sismos, y nos están explicando, nos están hablando acerca de lo que es los sismos, nuestro experto, el maestro Carlos Suárez Plasencia, quien es investigador científico y sismólogo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Así es, ya estábamos platicando antes de irnos a la pausa qué fue lo que ocurrió en el 85, y ahora nos vamos a adentrar un poco más a Jalisco, precisamente en Jalisco. Aquí en Jalisco se tienen identificadas estas zonas sísmicas. Sí, en Jalisco ya hay un mapa de zonas sismogenéticas, le llamamos, en la cual se clasifican las áreas más propensas a sufrir un sismo y las afectaciones que puede haber en este. Y en este caso las áreas más propensas pues es la zona costera, toda la costa de Jalisco, lo que es costa norte, costa sur. ¿Por qué? Porque es la zona que está directamente o más cerca de la zona de subducción. O sea, la zona de subducción es la zona donde la placa oceánica se mete debajo del continente. Ajá. Y es la zona donde se pueden generar los sismos. Que es por este reacomodo, ¿no? Es este movimiento que se hace como sí, de cuña, así, ¿no? Como de cuña, que el piso oceánico, el fondo del mar se mete debajo del continente, pero como el piso oceánico es irregular, o sea, no es lícito, tiene montañas y todo, entonces se atora de repente, pero acá a la mitad del océano sigue creciendo el piso oceánico, en una zona que se llama dorsal oceánica, y se acumula energía, y cuando la energía es mucha, simplemente se rompe, y es cuando ocurre el terremoto como el del 2003 o el del 95, que afectaron aquí al estado de Jalisco, más que otros estados. Sobre todo también porque pues los suelos de Jalisco pues también están en una zona pues con movimiento, ¿no? Sí, sí. Lo que no es muy firme, vaya. Exactamente, tiene razón. Hablábamos ya del ejemplo de Ciudad Guzmán, que son suelos arcillosos, y en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara también, la gente tiene la falsa creencia que vivimos en un colchón, que la JAL es un colchón, y es una mentira. ¿Por qué? Porque es un material muy, muy suelto, sobre todo en esta época, cuando en la época de lluvias el suelo se encuentra mojado, y en caso de un temblor puede licuarse. ¿Qué licuarse? Hacerse como líquido, y entonces las estructuras que están encima de él posiblemente se van a hundir y van a colapsar.
que también lo que pasó en Ciudad Guzmán y lo que pasó también en la Ciudad de México en los sismos del 85. Estamos viendo escenas de Ciudad Guzmán donde hay que recordar que son inéditas. Es una persona que nos hizo favor de proporcionárnoslas, la señora Bárbara Torres, que ya vimos en la entrevista, y nos está comentando de algo muy interesante acerca del movimiento de la Tierra. Y ha sucedido una investigación que hiciste tú, Montserrat, acerca de los tsunamis. También se originan por este movimiento de la Tierra en el fondo del mar. Sí, los tsunamis generalmente vienen o se preceden de un temblor también de gran magnitud, como vemos los de Japón o los de Sumatra, y en México y Jalisco no ha sido la excepción de sufrir este tipo de fenómenos de tsunamis. Por tener una larga costa. De 400 kilómetros. Ya nos comentaba que hay varias fallas y que también estas fallas pues originan este tipo de sismos. ¿Hay fallas aquí en Jalisco que podamos identificar? Sí, hay una falla geológica importante que atraviesa lo que es el cañón del Río Grande Santiago, la famosa barranca de Oblatos. Y en esa barranca, mucho más hacia el noroeste, en la localidad de San Cristóbal de la Barranca, en 1875 generó un temblor de 8.2. Entonces es un sismo que ocurrió muy cercano a Guadalajara, que si llegase a ocurrir uno similar, pues Guadalajara va a sufrir severas consecuencias por un temblor de esta magnitud. Y hay una premisa en la geología, lo que pasó en el pasado puede ocurrir en el presente. Entonces, estamos en una zona altamente sísmica en la cual la población de la zona metropolitana de Guadalajara debe estar preparada para cualquier contingencia de este evento. Te está mencionando algo muy importante, se está siguiendo una historia de estadísticas, ustedes ya tienen una información y ya están más o menos viendo cada cuándo se hacen esta repetición de movimientos. Sí, existe para cuestión de sismos generados por movimiento de las placas oceánicas, se tiene una recurrencia, el doctor Sinal Otmis de la UNAM, él sacó una recurrencia aproximada de 130 años y estamos cerca de esa época ya. Los sismos de tipo continental, como el San Cristóbal de la Barranca, ocurren más o menos cada 100 años, y ya pasó el tiempo. Ya pasó. Entonces, pues, Protección Civil se ha dado a la tarea de instalar una serie de estaciones sísmicas en el estado de Jalisco para poder detectar esos pequeños temblorcitos y saber que puede ocurrir un sismo o no, aunque no vamos a predecirlo, porque los sismos no se pueden predecir. Si ven un agente que dice, o llega un correo electrónico que dicen que va a temblar a tal hora, tal día a tal hora, es falsedad. Todavía no hay quien pueda predecir un sismo en el mundo. Así es, de hecho tenemos una llamada de este tipo de Roberto Robles. Él nos dice que está haciendo mucho calor y que si eso puede ocasionar que ocurra un fuerte sismo aquí en Jalisco. No hay relación. La gente relaciona a veces el calor con un temblor y ya suceden esos temblores, pero recuerden lo que dije al principio, la tierra diario tiembla. Entonces no hay ninguna relación en cuestiones atmosféricas con cuestiones del interior de la Tierra. Entonces se espera que ocurra un sismo en los próximos años. Hay que estar preparados para cuestiones de este tipo. Nos comentaba de estos sistemas de alarmas. ¿Dónde están ubicados estos sistemas? No son alarmas, son sismógrafos. Están colocados sobre todo en la costa de Jalisco y algunos aquí aquí por Tapalpa, otro en la zona de Jojotepec, por ahí. Y son instrumentos que el gobierno del estado ha estado adquiriendo para estar monitoreando y ver qué zonas realmente son las que se mueven y en base a eso establecer programas de prevención antes de que ocurra un temblor y sobre todo preparación de las personas para evitar que ocurran los daños que ocurrieron en el 85 o en otros temblores. Que la gente esté preparada, Fernando. Y efectivamente para eso va a ser el magno simulacro. Para efectivamente estar todos preparados y trabajar al mismo tiempo y no estarnos atropellando. Sí, exactamente, porque yo he visto simulacros donde la gente lo toma como si fuera pues un evento normal, que es algo de trabajar, un rato dejo de trabajar. Y recuerden que tenemos un sismo, tenemos un minuto para actuar. Y yo he visto simulacros que pasan 10 minutos y la gente sigue saliendo del edificio tranquilamente. 10 minutos ya no existes. ¿Sí? Entonces tienen que tomarse con responsabilidad y saber qué hacer en ese momento. Saber qué hacer y tomar sobre todo con responsabilidad ese tipo de sucesos, porque a lo mejor sí, como ya comentaban también los testimoniales, pues hasta que no nos pasa es cuando pues aprendemos de la situación, para que pues tomemos la precaución, tengamos un plan de evacuación en casa y tomemos con responsabilidad si es que nuestro trabajo o si llegáramos a estar en un lugar donde realizan estos simulacros, pues lo tomemos con responsabilidad, que lo hagamos conscientes de que pues puede llegar a ocurrir aquí en Jalisco, puede llegar a ocurrir en donde estemos y hay que saber que estar preparados. Exactamente. Exactamente, si te vas de vacaciones, como mencionaste el programa pasado, que te vas de vacaciones
y te tienes que sumar a esos movimientos, te tienes que sumar a esos simulacros. Si estás dejando las maletas en el hotel, pues inmediatamente escuchas la alarma y tú te encaminas a las salidas, porque la alarma debe de ser en todo el estado y todos los jaliscienses debemos de estar preparados. Así es, este macrosimulacro se va a realizar en todo el estado de Jalisco, para que se sumen a ellos y bueno, no pongan el pretexto de que bueno, aquí no está pasando. Organice usted en casa su propio simulacro, haga de cuenta que hay un sismo, qué es lo que tienen que hacer en casa, comuníquese a los teléfonos de la unidad estatal, que es el 37 75 30 60, para que le digan qué hacer, qué es lo que usted en casa puede pues tener a la mano, cómo puede hablarle a los niños de qué hacer en caso de algún sismo. Comuníquese. Es importante y muy bueno que estemos informados para saber cómo actuar en este tipo de sismos. Es importante también que se comunique con nosotros, el teléfono es 3030-5307, nos platique sus experiencias. Es momento de que hagamos otra pausa. Recuerde que está en Canal 7, el canal de los Panamericanos. ¿Sabías que? En enero de 2003, Colima fue nuevamente afectado por un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter. En este estado y en algunas zonas de Jalisco y Michoacán fueron afectadas con derrumbes de importantes construcciones, decenas de muertos y cientos de heridos. Protección Civil Jalisco te invita a participar en el macrosimulacro de evacuación 2011. El próximo lunes 19 de septiembre, participa junto con tus compañeros de trabajo o escuela, evacuando adecuadamente el edificio donde te encuentres. Recuerda que tu seguridad depende de ti. Trabajemos por una nueva cultura de la autoprotección. No lo olvides, lunes 19 de septiembre, 12 horas. Para mayor información, comunícate al 3675-3060 y visita nuestra página www.proteccioncivil.jalisco.gov.mx. Recuerda que Protección Civil somos todos. Aquí en el canal de los Panamericanos vas a tener la comodidad en tu casa de poder ver los resúmenes, las justas deportivas en vivo, así es que no te pierdas nuestra programación. Estamos en tu programa Punto de Reunión. Monse. Así es, Fernando, y aquí tenemos una llamada de Federico García, el de Tonalá, que nos felicita por el programa, que muy interesante este tema, y bueno, pues también nos manda saludos a ti y a mí. También Gracias. te mandamos un saludo a ti, Federico, desde Tonalá. Muchas gracias y también gracias a nuestro invitado porque nos ha iluminado, porque muchas veces caminamos por la vida a oscuras y estos conocimientos que nos está dando un experto en la materia, y no hay que perderse todo lo que viene ahora de estos simulacros, el macroevento, el macrosimulacro, las conmemoraciones. Hay que seguir atentos con toda la información, hay que estar en comunicación con Protección Civil, que para eso están diseñando todos estos planes. Así es, para la protección de todos nosotros y de todos pues también nuestros seres queridos. Pues para continuar con este tema, ahora pues vamos a platicar un poquito de qué es lo que debemos de hacer en caso de un sismo, en su perspectiva ya como parte de la unidad estatal. ¿Qué es la recomendación que ustedes nos dan? Sí, en caso de un sismo, como dijimos, un sismo no se puede predecir, entonces la mejor defensa es la preparación de las personas, tanto en el núcleo familiar como en el núcleo de trabajo o a nivel comunitario. En este caso, todas las personas a nivel familiar, a nivel de su casa, deben, como decía usted hace ratito, hacer un simulacro pequeño, saber cada persona qué hacer. Por ejemplo, si el sismo ocurre a las 11, a las 3 de la tarde, cuando la gente está fuera de su casa, no es parte de la familia, tener un punto de reunión de ellos, ¿sí? Y no llamarse por teléfono, sino simplemente tener un punto de reunión. Porque ¿qué pasa cuando hay un temblor? Las líneas telefónicas se saturan porque todo el mundo quiere hablarse con todo el mundo. Entonces, ¿sabes qué? Nos vemos en, no sé, el Parque Alcalde, en el Parque fulano de tal, a tal hora, en media hora. Si no llegas, entonces ya vamos a empezar a hacer otro tipo de cuestión. Preparar su maleta de seguridad o el maletín de seguridad donde van las escrituras de su casa, donde van los seguros, donde va toda la documentación que tienen importante para su casa, y que alguien sea responsable de sacar ese maletín, porque muchas veces salimos de la casa, salimos todos con bien, afortunadamente, pero la casa se cae y todos los papeles se quedan atrás. Por ejemplo, con las imágenes que estamos viendo, que se está cayendo el techo, la pared, si nos pasa eso en casa, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿O cómo identificamos un punto seguro? Vemos ahí que la gente intenta esquivar estas placas que están cayendo del techo. Sí, es una parte de la preparación de las personas, es el lugar donde estén,
identificar claramente dónde están los lugares seguros o la salida inmediata. En su caso, por ejemplo, la gente que tiene que analizar si los muros son seguros, si la casa tiene cimientos, si tiene columnas, traves, etcétera, porque hay muchas casas que se construyen sin nada de este tipo. Entonces, tienen que identificar si su casa es segura y qué parte es la más segura en el caso de resguardarse. Porque hay dos maneras de hacer. Una manera, si pueden salir, hay que salir. Y si no alcanzan a salir, ¿cómo resguardarse en un espacio vital? Sí, porque nos comentaba de las construcciones. A veces buscamos un arco de la puerta y ese arco no tiene sostén y se viene abajo. Está hecho de puro yeso, ¿no? Exactamente. Sí, actualmente lo que se usa es el espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? El acostarse en una esquina de un muro y recostarse. ¿Por qué? Porque muchos dicen que debajo de la mesa, si se pone debajo de la mesa, colapsa el techo y la mesa, si no es fuerte, también se puede abrir las patas y colapsar. ¿El ángulo de seguridad cómo sería? ¿Pared con piso? Pared con piso y ponerse a lo largo. Perdón, a ver, si está así, esa es la pared, es el techo, ponerse en este punto acostado. A ver, si nuestros amigos nos vieran así, ¿cómo lo podrían ver? Para que vean dónde se tienen que acostar, ahí frente a la cámara, y ya no lo vieron. A ver, ponga su mano como si fuera una persona acostada a un costado y a ver de frente para que lo vean de frente. Ahí estaría su brazo acostado. Aquí quedaría. Y acostado, no parado ni... Porque puede colapsar y ese espacio puede ser donde queden... Sí, y el techo quedaría así. Ajá. Y entonces queda ese espacio vital y es donde la gente se ha salvado en los últimos temblores que han ocurrido en el mundo. Mucha gente se ha salvado porque ha quedado dentro de sus espacios vitales. Entonces es muy importante que vean, identifiquen qué parte de su casa es la más segura, o de su trabajo, o porque de buscamos salir hasta la calle, a veces no es lo más seguro, a lo mejor en el patio o en el jardín. Exactamente, porque a veces salimos y afuera hay el cable eléctrico. El poste. Sí, entonces va a caer y se va a caer electrocutado. Recuerden que la gente no muere por el temblor, muere por el ladrillo que le cae en la cabeza. Sí, entonces es importante buscar dónde quedar, o si están en la escuela, si están en el cine, están en un bar, etcétera, tienen que identificar rápidamente cómo salir del sitio o dónde resguardarse en caso de no poder salir. Porque a veces es más seguro quedarse en el sitio que salir hacia tropel en las entradas de los espacios públicos y puede morir o verse herido dentro de esa salida. Porque justamente también podemos hasta dar tiempo, ¿no? Para que la gente se calme, estés también tú más tranquilo, decir, ahora sí, salgamos, ya que no esté el movimiento, ya que no está como que la tensión de ver que todo se está moviendo, ¿no? Entonces ya tomas calma, te pones en un lugar seguro, ya das tiempo a lo mejor también para que no se acumule toda la gente en caso de estar las imágenes del 85, precisamente de lo que tú comentabas, después de los instantes del temblor, lo que sucede después. Es muy importante estar atentos a los avisos, es importante también ver toda la señalética en los edificios públicos, en los de transporte, en las escuelas, ¿no? ¿Y cómo concluiríamos que las personas se protejan? ¿Que acudan a la brigada, que acudan a Protección Civil? Sí, que acudan a su brigada de su centro de trabajo, como que ahorita por obligación todos los centros de trabajo deben tener una brigada interna de Protección Civil, que lo estén capacitando. Y si no vas a formar parte de la brigada, que te digan qué hacer, por lo menos, o cómo ayudar en un momento dado, o no ayudar, porque ese es mejor no ayudar y estarse quietecito en un lugar. Y que la gente, sobre todo, no se asuste. Es un evento que va a durar un X tiempo y mientras más quemada esté, tiene mayor capacidad de reacción a saber qué hacer. Recuerden que es no grite, no empuje, no corra. Esas son las tres. Las tres que son básicas en la protección civil y mucha gente piensa que va a tener siempre un bombero o un agente de protección civil a un lado y no. La protección civil comienza en cada individuo. No, y hay que predecir, hay que pensar lo que va a pasar seguramente, que se va a ir la luz, que se van a ir las comunicaciones, como mencionaba. Es inminente casi. Que se tomen precauciones, que se mantenga la calma. Es momento de que le presentemos las 7 de Protección Civil, 7 recomendaciones. Si tiene papel, apúntelas. Antes del sismo, recuerde que en cualquier edificio identificar siempre las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Es importante que cuando vayamos a algún lugar tomemos un minuto para saber hacia dónde debemos de ir en caso de un incidente. Bueno, la número dos sería localice los objetos o muebles que serían propensos a caerse o a volcarse y causarle daño. De ser posible, hay que asegurarlos. Tengan ustedes cuidado con todos esos objetos. Es importante que identifique los mecanismos que cortan el suministro de gas y energía eléctrica para evitar incendios posteriores al sismo.
¿Quiere usted utilizar la ruta de evacuación? Hágalo sin correr, pero de manera ágil. No hay que correr porque podemos chocar y podemos causar pues más afectación a la gente que viene atrás de nosotros. Si usted se encontrara lejos de una salida de emergencia, colóquese junto a escritorios o mesas resistentes para protegerse de la caída de objetos pesados o cortantes. Exacto. La 6 sería, si usted está a bordo de su vehículo, disminuya la velocidad, deténgalo en zona segura, alejado de puentes, líneas eléctricas y edificios, y hay que permanecer dentro de él, es más seguro. Y después del sismo, por ningún motivo usted encienda cerillos o encendedores. Recuerde cortar el suministro de energía eléctrica y gas, y sobre todo también esté atento a las indicaciones de las autoridades. Bueno, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, nuestro especialista del día de hoy. Muchas gracias, Monserrat, muchas gracias, producción, pero más que nada, gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en el programa de Brigadistas Comunitarios. Hasta la próxima.